Entonces, eso es lo increíble y eso es de alguna manera lo peligroso de las adicciones respecto a cualquier tipo de adicción. Vamos a ver, ¿se acuerdan que se habla sobre la mistura? Prácticamente acá dice, para los que tienen mucho el vino, para los que van por la mistura, y la mistura ya hemos dicho que es la creencia personal y las sensaciones que se afirma para sí mismo del por qué lo hago, como de místico y exótico. Es decir, un borracho toma por diferentes afirmaciones internas, por experimentar amnesia, por sentirse más amistoso, por tener más aguante en el sexo, para dormir placenteramente, etcétera, etcétera, etcétera. De alguna manera justificamos la adicción, pero finalmente eso no quita las consecuencias y obviamente los problemas que trae consigo. Bueno, vamos ahora a entrar de lleno ya para finalizar este tema, el modelo de la enfermedad, es decir, la causa y cura. En 1930, Bill Wilson, fundador de Alcohólicos Anónimos, utilizó el concepto de enfermedad para que fuera más francos en cuanto a su problema con su bebida. Es decir, el autor o el que de alguna manera funda los Alcohólicos Anónimos empieza a manejar el concepto de enfermedad no porque lo viera realmente como una situación de enfermedad, sino para que la persona adicta tomara más en serio su adicción, para que realmente pusiera ese empeño se pudiera concentrar en los procesos de desintoxicación como lo haría otra persona ante una enfermedad. Entonces, realmente el concepto inicial de hablar del alcohólico como una enfermedad se hablaba más que nada bajo el contexto de una metáfora, es decir, beber es como una enfermedad, pero es como una enfermedad, no es una enfermedad. Entonces, después de tantos años de haber sido fundado, esta situación ha sido transgiversada o ha sido modificada y actualmente se concibe el alcoholismo como enfermedad. Ahora, quiero dejarlo muy claro, como en los otros temas que hemos tocado, no hay ni una sola estudio científico en donde puedan comprobar que hay un gen que predisponga al alcoholismo y tampoco hay una deficiencia en algún tipo de hormona o sustancia interna que de alguna manera pueda provocar esta situación de adicción. Entonces, no hay ninguna comprobación científica respecto a esto. Entonces, los alcohólicos anónimos aluden a la causa en términos de enfermedad actualmente, y esto nos lleva a pensar en que no es realmente responsable de la causa, pero sí de la cura. Entonces, bajo ese contexto superficial, y lo manejo superficial porque ya ustedes entienden, en base a los temas que hemos visto con anterioridad, de que si nosotros no vamos a la raíz de las cosas, si nosotros no analizamos el corazón de las personas, estaremos abordando todos estos temas bajo un ámbito meramente superficial. Entonces, ¿cuál es el problema que radica en concebir el alcoholismo como una enfermedad oral? El problema radica en que la adicción es un ámbito de nuestra elección y compromiso. O sea, realmente esa es la realidad de una adicción. Y no es una situación de nuestro cuerpo y cerebro. Entonces, esto nos tiene que quedar muy en claro, como las otras enfermedades que actualmente las catalogan como problemas mentales y que realmente no lo son, sino más bien son problemas del corazón. Y si nosotros no lo aterrizamos en ese contexto, no vamos realmente a poder tomar asunto al respecto. Entonces, ¿cuál es el enfoque bíblico respecto a las motivaciones y respecto a los deseos? Bueno, la Biblia menciona que nuestras motivaciones y deseos son fuerzas tan poderosas que pueden tomar control de nuestras vidas. Es decir, vuelvo a repetir, motivaciones y nuestros deseos. Somos nosotros quienes elegimos primero nuestra adicción y solo entonces estas nos van a escoger a nosotros. Entonces, quien realmente abre la puerta a la adicción somos nosotros mismos. Y voy a permitirme poner un ejemplo respecto a esto, al matrimonio, porque la adicción es algo muy similar a lo que pasa en el matrimonio. Pongo la primera imagen que se muestra en el lado izquierdo. Y bueno, ¿quién me puede decir qué es lo que notan en esta pareja de jóvenes o recién casados? Enamorados. Esa misma foto, ¿qué les habla? A ver, ¿a quién dijo? ¿Habló? Enamorados. Sí, ¿no?
¿Ves quién? Enamorados, correcto. ¿Qué más, Jessy? Felices, Quisiera la opinión de los... ¿Cómo? muy felices, ilusionados y pues sí. Ok, enamorados, felices, ilusionados, con un sentimiento casi perfecto, ¿verdad? En donde no hay errores, no hay mucho no hay conocimiento de muchas realidades que obviamente conllevan ya el matrimonio, ¿verdad? Entonces llega esta pareja, se compromete ¿qué estamos el día de hoy? 28 de marzo del 2021, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con esta relación después de un mes, después de 2 meses, después de un año, después de 5 años, después de 10 años? Te das cuenta que obviamente te comprometiste con una persona, pero te comprometiste también a un estilo de vida que te va a traer, obviamente, la relación que tienes con una mujer o con un hombre, ¿verdad? Entonces, o con tu esposo o con tu esposa. Entonces, finalmente, cuando pasa este proceso de enamoramiento, de encanto, de ilusión, donde no hay problemas, donde no hay defectos, donde no hay nada, pasas al contexto real de las cosas y te das cuenta que ya en el ámbito laboral, pues obviamente te enfrentas a un esposo tal vez distante por la cuestión del trabajo, por intereses personales, te das cuenta como mujer de muchas situaciones difíciles que tienes que pasar ahora ya como mujer al estar criando niños. De alguna manera descubres también como hombre defectos en tu pareja que nunca los habías visto quizás en el noviazgo o los minimizaste en el noviazgo, pero que actualmente ya te están llevando a tener un estilo de vida, ¿verdad? Adecuado o no, pero finalmente tienes ya un estilo de vida debido a ese compromiso que hiciste con persona. Y obviamente vas descubriendo y cambiando esta relación en base al tiempo, ¿verdad? Entonces, el adicto vacila cual cónyuge en un matrimonio malo entre permanecer adherido a la sustancia y tratar de hacer que la relación funcione. Muchos matrimonios de alguna manera llegan al punto en que dicen, bueno, pero se siente algo familiar y hasta cómodo siempre que mantengas tus expectativas lo suficientemente bajas. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que muchas veces ya en el matrimonio llega a haber ciertas situaciones muy difíciles en las cuales dices, bueno, ahora no me fue tan mal, ¿verdad? O ahora no me golpeó tanto mi esposo como la semana pasada, ¿no? Sí, como que estoy mejor que la semana pasada, pero finalmente estás viviendo una relación mediocre, una relación con muchos problemas sentimentales y que obviamente en la medida en que tú bajes tus expectativas lo suficiente, te vas a sentir adecuado dentro de esa relación. Lo mismo pasa con el alcohólico. Una vez que empieza a acariciar el alcoholismo, o sea, es decir, no solamente tomo en fiestas o solamente para pasarla bien con mis amigos, pero cuando pasa la adicción de un sábado o de un viernes por la noche, hacerlo todos los días, prácticamente empieza a cambiar tu estilo de vida. Empiezas a tener los estragos de vivir una relación con un factor tóxico y que obviamente eso te lleva a tener un desgaste emocional muy grande, que de alguna manera lo compensas porque tienes que bajar las expectativas de tu vida. Es decir, pues si antes pensabas en tener una proyección personal muy alta, pues ahora con la adicción te conformarás en que no te descubran en tu trabajo y te corran. Ya quizás ya tus expectativas ya no son el de avanzar o en el de proyectarte más de forma más alta dentro de tu trabajo. Es un ejemplo. Lo mismo pasa dentro de las relaciones matrimoniales. Muchos matrimonios se sobrellevan porque bajaron las expectativas. Es decir, pues ya estoy metido en esto, ya no puedo cambiar a mi esposa, ya no puedo cambiar a mi esposo. Entonces, casi es ver ver el lado menos peor de la relación, pero finalmente llevas una relación mala y que está dando resultados en tu vida personal, emocional, sentimental, en muchas áreas, pero que finalmente ya no puedes zafarte de ella. Lo mismo pasa con las adicciones. Una vez que las adicciones te toman,
ya es difícil decir, no, pues así como que de un día para otro, dejo de tomar. No dudo los casos que lo hayan hecho así, porque sobre todo me he topado con gente, sobre todo adictas al tabaco, que lo han hecho así, pero no son la mayoría. Realmente son muy pocos los que a lo mejor de una decisión de un día para otro cambien, ¿verdad? Entonces, ¿por qué esta situación es tan difícil? ¿Por qué la situación del alcoholismo y de cualquier tipo de adicción es tan difícil de deshacernos? Vamos a partir en el punto que aquí señalo, no sé si ven en mi cursor, en donde dice, encanta el alcohol y las sensaciones que produce. Finalmente es algo placentero el alcohol. No sé, los que han llegado a estar alcoholizados o contentos con el alcohol, pues es una sensación de relajamiento, es una sensación de euforia, es una sensación, como dicen, de amnesia, de privación de emociones en sí. Es algo placentero, ¿verdad? Aunque las consecuencias son catastróficas, el momento de tomar es adecuado, es bueno. Me refiero en sensación, no en hecho, sino en sensación, ¿verdad? Por eso es que nos gusta tanto que no estamos dispuestos a hacer lo necesario para eliminarlo de nuestra vida. Y a pesar del impacto de nuestras relaciones y compromisos, hay momentos de duda y ambivalencia, es decir, hay momentos en donde dices, híjole, la estoy regando, estoy mal, estoy perdiendo mi trabajo, estoy perdiendo mi esposo, estoy perdiendo a mi esposa, estoy perdiendo a mis hijos, estoy cayendo en un caos personal. Sí hay esos momentos de ambivalencia, pero en cuanto volvemos a estar en contacto con el vicio, lo amamos otra vez, lo volvemos a abrazar, más que cualquier razón para cambiar. Entonces, esto pasa, hermanos, y esto nos da la explicación que el alcoholismo, como cualquier otro tipo de adicción, no tiene ninguna explicación biológica, genética, médica, no hay una razón de ser. Realmente voy a poner el ejemplo, es como si una persona tiene la adicción, por ejemplo, a las mujeres, deja a su mujer por irse con su amante y dice que tiene un factor genético biológico que la llevó a hacer esta decisión de dejar a su esposa e irse con su amante. Así de absurdo sería pensar que el alcohol tiene una connotación genética o lo que es sobre todo biológica. Entonces no podemos decir que esta persona que cometió adulterio y que dejó a su esposa, a pesar de que obviamente quizás va a perder cierta cantidad de dinero de su salario porque tiene que generar una pensión, a pesar de que sus hijos lo odian por haber abandonado a su casa, a pesar de que haya abandonado un patrimonio y trabajo de muchos años. Esa irracionalidad que de alguna manera lo llevó a cometer un acto de un ratito y que a lo mejor en 6 meses se encuentra que esta princesa no es tan perfecta, ¿verdad? Porque va a pasar lo mismo que le pasó con su esposa, que a los 6, 7, 8 meses, 1 año, 2 años, se va a descubrir todos los defectos que tiene esta princesita, pues se va a dar cuenta que cometió un grave error, ¿verdad? Y realmente esto no fue ningún factor genético. Este círculo, hermanos, que de alguna manera detona el aspecto de toxicidad o de problema de adicción a alguna sustancia, lo voy a poner en cualquier tipo de factor al que nosotros idolatremos. Es decir, si nosotros somos idólatras al dinero, al trabajo, al placer en cualquiera de sus contextos o de sus formas, nosotros tenemos un ídolo que es la fama, el sexo, tenemos una preocupación extrema por el qué dirán los demás de nuestra vida, de nuestra forma de vestir, de nuestro estatus social, en fin. Todo esto, hermanos, finalmente va a desarrollar una cadena de comportamientos al mismo grado que cualquier alcohólico, que cualquier drogadicto o que cualquier otro tipo de adicción. Entonces, realmente, si nos damos cuenta, hermanos, a pesar de que estamos hablando del alcoholismo, estamos hablando de un proceso de pecado que sea cual sea la cara que tenga, finalmente va a llevar el mismo fin y vamos a tener las mismas justificaciones para poderlo desarrollar. Entonces, por eso es que es tan grave, hermanos, esta situación de lo que es la adicción y sobre todo de no identificar en dónde está el problema raíz por el cual nosotros estamos cayendo en este tipo de comportamiento. Dios y nuestros deseos. Finalmente tenemos que entender 3 aspectos muy claros para poder empezar a transformar una adicción y en una
en un control hacia ella. Es decir, primero tenemos que reconocer, sobre todo hablando sobre todo en el alcoholismo, es que en primer lugar las personas que están cayendo en una situación de vicio, lo primero que está pasando es que están violando la ley de Dios. En Romanos 13:13 dice, es muy claro, dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Entonces, es muy claro aquí la palabra de Dios. Finalmente nos dice, andemos como de día, honestamente, no. Ahí está el no en glotonerías y no en borracheras. Segundo punto, tenemos que entender que tenemos que amar a los demás a un grado mucho más elevado de lo que a veces la sociedad no lo trata de ver. Y eso lo entendemos en 1 Juan 4:7 cuando dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Estamos hablando de que si una persona se está dando cuenta que está perdiendo a su familia, está teniendo ya problemas con su esposa, está teniendo problemas con sus hijos, tiene que llevar ese grado de amor hacia su familia a un punto en donde su ego, en donde él como persona quede a un lado y realmente haga un sobreesfuerzo por dejar esa adicción en amor a su familia, a su prójimo, aquel círculo social que sobre todo es el que más es afectado en primera instancia por este tipo de adicciones. Y tercer punto que tiene que reconocer una persona es vivir por él en vez de vivir por nosotros. Por él me refiero a Dios, vivir por Dios en vez de vivir por nosotros. Es decir, en 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, definitivamente una persona que toma en forma desmedida y que acaba en la calle tirado o que acaba golpeando a su esposa después de una borrachera o que acaba haciendo una situación de actos que no le agradan a Dios después de que tomó, está lejos de darle la gloria a Dios a través de la bebida. Por lo tanto, tiene que de alguna manera pensar en que todo lo que hace, fíjense, pues si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, lo que se les ocurra dentro de la vida cotidiana de cualquier persona, se tiene que hacer siempre buscando glorificar a Dios. Hay que gritarlo y aunque la gente adicta no les guste escuchar, la adicción tiene más que ver con la relación personal con Dios que con la biología. Sí, entonces, Homero, nos estamos dando cuenta, hermanos, que sí, adelante. perdón, antes de avanzar, a lo mejor ya pensé que ibas a cambiar de diapositiva, pero quería agregar algo antes que Sí, adelante, Moni. Creo yo que es muy importante y básico en el creyente y es algo que yo he aprendido en el transcurso del caminar y que se los enseño sobre todo ya ahorita a Josué, porque pues es más joven, que todo esto y obviamente andar en camino, amarnos, hacer todo para la gloria de Dios, viene de un corazón arrepentido, reconociendo primeramente que somos pecadores y que merecemos el infierno. Yo creo que una persona que no es creyente, que pudiera leer estas citas bíblicas, o sea, nada más como mandárselas, que muchas veces pasa, sí, pone sus esfuerzos en uno mismo. Y realmente cuando quieres cambiar y pones tu confianza en ti mismo y en querer y poner la voluntad en nosotros mismos, no va a pasar nada, sino que realmente estos cambios nacen de un corazón completamente humillado, arrepentido, reconociendo que somos pecadores y que mientras estemos en esta tierra, vamos a ser pecadores y necesitamos de la gracia de Dios, de la gracia de nuestro Señor Jesucristo para que nos limpie de este pecado. Ahorita estamos viendo el alcoholismo, pero mencionabas ahorita de la señora, que a lo mejor justificamos, pero son pecados que se ven, pero también internos tenemos estos pecados que muchos batallamos y que no vamos a cambiar si no reconocemos que somos pecadores y que necesitamos de la gracia. Y creo yo que ahí vienen los frutos del arrepentimiento, ¿verdad? Una vez que realmente sabes que mereces el infierno, o sea, sabes que mereces la condenación eterna y por gracia ha sido rescatada y salvada por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Eso es todo, Homero. Sí. Gracias, Moni. Así es, Moni.
Entonces, definitivamente es tomar rienda de responsabilidad sobre nuestros actos en base a una relación con Dios y dejar de echar culpas, ¿verdad? Y hacer nuestra lo que es la gracia de Dios, que más adelante, de hecho, con eso concluyó el tema, Moni, porque yo creo que si no lo aterrizamos en lo que es la gracia y la fe, pues no podemos hablar de una victoria sobre el pecado en nuestros corazones. Gracias, Moni, por tu participación. Entonces, tenemos que entender, hermanos, que hay un engaño y el pecado es precisamente eso, o sea, tiene esa connotación de que va a entrar a nuestras vidas a través de un engaño. Como a veces de forma muy sarcástica o muy popular se menciona, ¿no? Como si el pecado fuera desagradable. Claro que no. Si realmente el pecado fuera desagradable, yo creo que nadie lo cometería de forma innata, ¿no? O sea, ¿quién va a hacer algo que le desagrada? El pecado tiene una connotación de deleite, de placer, y por eso es que es tan difícil muchas veces enfrentarlo, ¿verdad? Entonces, las adicciones no se sienten como un ataque, eso es lo peor de todo, contra otra persona, una rebelión contra Dios. Ese es el problema de un alcohólico y ese es el problema de cualquier persona que se encuentra en pecado, que no ve al pecado como un ataque a su vida. Se siente como algo más inocente, como una breve decisión reversible de ceder un poquito a nuestros propios deseos. Voy a dar una pequeña borrachera, voy a darme el lujo de tener una relación ilícita pues, solamente un mes, una semana. Finalmente me agrada mucho este muchacho, me agrada mucho esta muchacha, ¿verdad? Entonces empieza con una justificación inocente, pero la realidad de las cosas, hermanos, es que el pecado es intencionado, pero se siente como si no se pudiera evitar. Entonces, entra de poco a poco, entra como algo que aparentemente podemos tener el control, pero finalmente, hermanos, cuando nos damos cuenta o cuando nos queremos dar cuenta, realmente nos tiene realmente abarcando gran parte de nuestra vida. Tenemos que entender, hermanos, que el pecado captura y va a capturar de una forma deleitosa. Cualquier situación de pecado va a entrar de forma atractiva, de forma placentera, y una vez que entra a nuestra vida, una vez que de alguna manera empieza a dominar nuestro corazón y nuestra mente, nos controla y finalmente controlándonos nos domina. Entonces, ahí es donde precisamente llegamos a hacer cosas que no queremos hacer. Finalmente, en nuestra parte como ser humano espiritual, nos damos cuenta, a pesar de que estemos metidísimos en el pecado, reconocemos que la estamos regando, que estamos haciendo cosas que no queremos hacer, pero finalmente no se tiene esa fuerza. ¿Por qué? Porque obviamente ya nos capturó, nos controló y nos está dominando el pecado. Entonces pasa lo mismo, precisamente esto que estoy exponiéndoles a ustedes, cerca del hospital donde trabajo, el Hospital Vicentita, una cuadra antes, en la esquina, ahí con mucha frecuencia se queda dormido un alcohólico. Ya lo que yo estaba queriendo pensar, reflexionar esto. O sea, esta persona, a pesar de que uno lo ve ya con problemas, su cara ya se ve hinchada, estoy seguro que ya tiene problemas hepáticos, ya de cirrosis, por tantos años de consumo en alcohol. Obviamente al ver que esta persona prácticamente vive en la calle, pues ya uno se puede imaginar que ya perdió padres, hermanos, familia, todo lo que en un momento dado pudiera tener esta persona. Pero si te vas a la raíz del origen, hermanos, todo esto empezó con una probadita de alcohol que poco a poco lo fue controlando hasta el punto en que lo domina. Y esa persona, a pesar de que está totalmente ya perdida en el alcohol, estoy seguro que le llegan momentos de lucidez en donde dice, ¿qué he hecho de mi vida? ¿Por qué? Porque es un ser humano y tiene esa capacidad de reflexión, a pesar de que no le haga mucho caso a su lado espiritual, pero sí, finalmente estoy seguro que cualquier persona tiene esa capacidad de reflexión. Ya lo que también comentaba ayer con mi esposa, también con otro muchacho que se ve que es drogadicto, aquí en la esquina de donde vivimos, se pone a limpiar vidrios a los vehículos mientras está el semáforo. Ya lo que me decía, dice, qué afortunados somos de haber nacido en la familia en donde nacimos. Sí, efectivamente, mi familia, puedo decir que no tuve yo esa tentación de adicción generada dentro de mi mismo círculo familiar,
pero finalmente este muchacho, pensando que es de padres drogadictos y llevó un contexto de vida totalmente desastroso, tuvo la oportunidad de decidir el drogarse o no, porque finalmente tiene esa área espiritual que, a pesar de que de alguna manera no la ha desarrollado, finalmente somos semejantes estamos hechos a semejanza de Dios y tenemos ese lado espiritual que obviamente cuando lo conocemos lo desarrollamos, pero instintivamente sabemos qué está bien y qué está mal, obviamente porque tenemos esa naturaleza espiritual y que de alguna manera de ahí es donde se genera el pecado. Con esta ilustración les va a quedar muy claro lo que estoy tratando de mencionarles. Miren, el pecado es terco aun cuando una persona puede decir no a nivel de conducta. Quiero que leamos Santiago capítulo 1, versículo 14 y 15. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Tenemos aquí un muchacho que tiene dos elecciones. Está de alguna manera con facilidades de hacerse adicto al alcohol o a la droga, o inclusive traspolémonos nosotros a ese muchacho. Estamos en la disyuntiva de cometer cierto pecado, de irnos hacia la debilidad que cada uno de nosotros tengamos, o de no hacerlo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que está pasando internamente? Son aspectos que no lo podemos ver nosotros con ningún estudio médico, ni con una tomografía, ni con un marcador biológico donde yo pueda demostrarles esto, pero finalmente, hermanos, esto es lo que sucede y lo podemos entender bajo el contexto de la palabra. Tenemos una naturaleza pecaminosa, eso lo tenemos que tener muy en claro. Y esa naturaleza pecaminosa, de ahí surgen nuestras motivaciones, es decir, los deseos. Ahí está esa tentación, ahí está ese hombre, ahí está esa mujer, ahí está esa botella de licor, ahí está ese deseo de poder, ese deseo de tener más dinero, ese deseo de quedar bien con la sociedad, lo que ustedes quieran ponerle de calificativo. Ahí está el deseo, ahí está manifestada nuestra naturaleza como pecadores. ¿Y qué es lo que pasa posteriormente? Empieza nuestra mente, ahí está nuestra parte de nuestro cuerpo, en donde la gente se confunde que todo está en el aspecto mental. Empiezo a ser calculador, astuto y racionalizo el pecado. Entonces ahí está, digo, bueno, si me voy con una muchacha, a lo mejor a un motel, a Guadalajara, nadie se va a dar cuenta. Si me tomo esta botella, a lo mejor en mi carro y me voy al campo, nadie se va a dar cuenta. Pues mira, yo trabajo mucho, realmente es una virtud lo que tengo, y obviamente no importa que estoy completamente destrozando a mi familia porque no me ve, pero finalmente yo estoy sacando adelante este trabajo. El argumento que ustedes quieran, hermanos, eso ahí está actuando la mente, pero la raíz del problema, hermanos, está en el corazón y obviamente en nuestra naturaleza pecaminosa. Afrontamos el pecado, lo que dice aquí en el versículo en Santiago, dice, entonces la concupiscencia, o sea, aquí está nuestra motivación, después que ha sido concebida, es decir, ya una vez que ya veo cómo le voy a hacer para no ser cachado o racionalizar mi pecado, que dice, da a luz el pecado, ahora sí, decido irme por este lado. Entonces ahí empiezan las consecuencias, siendo consumado, da a luz la muerte. No quiere decir que por una botella de licor me voy a morir. No quiere decir que por haber llevado una relación ilícita con una mujer o con un hombre, según el que sea el caso, me voy a morir. No. Pero ¿qué es lo que pasa o a qué muerte se refiere o da luz a la muerte? Fuera de control y sin esperanza. Ahí empieza el caos emocional de las personas. Un caos emocional y espiritual que le quieren echar a la mente, ¿verdad? La culpa. Es que es genético, es que es por la falta de un neurotransmisor, es por la falta de algún factor biológico. Pero hermanos, seamos sinceros, el motivo o la razón por la cual se generó todo esto, ¿en dónde está? En el corazón, en la motivación. Y ahí es donde entra Dios. No sé si queda claro, hermanos, inclusive yo creo que aquí se resume casi todo el curso en el sentido de por qué explicar los aspectos del alma, de la mente y del cuerpo. Ahí es donde está, y hermano, está sustentado en la palabra de Dios. Acá se los estoy graficando, pero es muy clara la palabra de Dios, y eso es lo que exactamente está diciendo Santiago.
Entonces, por eso es que, hermanos, si nosotros empezamos a llamarle al pecado enfermedad, entonces jamás, hermanos, vamos a estar trabajando todo en la mente, en los aspectos de ser de racionalizar, en el aspecto de la inteligencia, del cálculo, de ser astutos para pecar, pero no nos estamos yendo a la raíz del problema. No sé si queda claro, hermanos, este punto. Si hay alguna duda, con toda confianza, hermanos, exprésenlo, porque ya es el último capítulo al respecto, del Gracias, curso. Homero. Claro. Sí, yo digo que queda claro. Ok. Yo también. Entonces, ¿cuál es el problema de los alcohólicos anónimos? Y de cualquier otro tipo de ayudas en donde se estancan en el aspecto emocional solamente o en el aspecto psicológico. Hablemos ahorita en el aspecto de los alcohólicos anónimos. Es una organización que es importante recalcar, ha sido de mucha utilidad porque ha ayudado a muchísima gente. Eso es indudable, ¿sí? Ha sido muy útil los alcohólicos anónimos. Provee un sistema de supervisión, entendimiento mutuo en un ambiente que no condena y el apoyo maravilloso de muchas personas. Eso es una virtud que tiene esta organización y nadie se las cuestiona. Pero hay 3 puntos, hermanos, que tienen de debilidad esta organización y que podemos tener nosotros como persona y no poder trabajar como realmente se debe trabajar el pecado. Entonces, primero, el modelo de enfermedad no permite que se llegue al corazón del asunto o a la raíz del asunto, ¿sí? Es decir, el problema está acá. ¿Sí ven el cursor? Sí. Sí. Ok. El problema de los alcohólicos anónimos es que aquí radica el problema. Ahí es donde llegan ellos. Entonces no se van realmente al fondo de la situación. Entonces dice, yo soy alcohólico, mi ídolo supremo, pero realmente el decir yo soy alcohólico, ese no es el problema de una persona. Realmente el corazón, ¿sí? El corazón no conoce el alcohol. Realmente el problema de la adicción, hermanos, no es la sustancia, es mi ídolo supremo, no es la botella, soy yo mismo. Me idolatro a mí mismo, mis anhelos vehementes con los que rigen el deseo por la popularidad, la ausencia de dolor, la venganza, el ausentismo de frustración en el hogar y trabajo. Por la razón que ustedes quieran justificar el alcohol, finalmente esto entró por mi idolatría a mí mismo. No quiero yo sufrir. Es que soy una persona que he sufrido tanto en la vida que quiero olvidarlo, ¿verdad? Pero finalmente el problema no es la botella, es uno mismo, es tu idolatría a ti mismo, a no querer batallar en la vida. Esa es realmente la razón de cualquier adicción y de cualquier pecado, hermanos. Y la teoría del cambio no revela la naturaleza del comportamiento adictivo en contra de Dios. Finalmente, en los Alcohólicos Anónimos dice, apóyate del Ser Supremo, inclusive no menciona a Dios. Puedes tener la creencia que tú quieras, se respeta, y hablan sobre un Ser Supremo. Pero finalmente, nunca reconocen que al estar inmersos en una adicción, lo que están haciendo es vivir en contra de Dios. Y el vivir en contra de Dios obviamente lleva una situación de mucha frustración y obviamente jamás va a haber una transformación en el corazón, que ahí es donde de alguna manera se desarrolla toda esta maralla emocional. Entonces, una propuesta para el cambio es en base a 3 puntos. Hay que identificar que la persona que se encuentra en adicción, la persona que se encuentra en el pecado que ustedes quieran poner, es un problema de adoración, es decir, de no darle el justo lugar que merece Dios. Entonces, el problema es que hay una batalla entre la adoración a Dios y la adoración de nosotros mismos y nuestros deseos. Esa es la realidad, hermanos. Sea cual sea el pecado, aquí le estamos hablando alcoholismo, pero sea cual sea el pecado que nosotros llevemos arrastrando, realmente el problema es que no estamos adorando a Dios como realmente debiéramos estarlo haciendo con nuestras vidas. Ahí radica el primer punto. El segundo punto, hermanos, es de que tenemos que aumentar el conocimiento de Dios, que se convierta en nuestra meta más importante. Definitivamente, hermanos, cuando un cristiano llega a un punto de madurez, y estoy hablando de madurez, hermanos, no estoy diciendo que deja de pecar, Bíblicamente eso no va a pasar. Sabemos que es hasta que estemos ante la presencia de Dios
y siempre va a haber una lucha constante, pero cuando el cristiano llega a dominar esas debilidades, es en base, hermanos, a que llegó a desarrollar una relación con Dios, un conocimiento de Dios más allá de una religión, que lo hemos visto en estudios pasados que hemos tenido en varias ocasiones, que finalmente aquí es donde se muestra la verdadera naturaleza del cristiano. Entonces va más allá de seguir una religión, va más allá de seguir ciertos cánones, ciertas rituales, o el de estar cumpliendo perfectamente con todas las actividades que hay en una iglesia. Esto, hermanos, finalmente, y es lo que realmente Jesús deja muy en claro a través de los evangelios, Él vino a dejar conocimiento, puso en ejemplo su vida, su relación con las personas. Finalmente llegamos a la conclusión, hermanos, que Dios actúa en las vidas de unas personas, en las personas en base a la relación que se tiene con Él, no en base al seguir una religión. Y finalmente lo que comentaba Moni con anterioridad, necesitamos obviamente entender bien y desarrollar esa fe y entender lo que es el perdón en base a la gracia de Dios, que la gracia no es más que un regalo no merecido. Entonces, realmente nuestra naturaleza pecaminosa es la muerte, tanto la muerte emocional, espiritual, mientras estemos viviendo en este mundo, como la muerte eterna. Entonces, finalmente Dios nos ofrece a través de nuestro Señor Jesucristo ese perdón, ese perdón que no merecemos, pero finalmente Él nos lo está dando. O sea, yo no se lo pedí, finalmente Él de su voluntad nos los está dando, me lo está dando a mí, se lo está dando a cada uno de ustedes. Y en primera de Juan 5:3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando estuvimos viendo el tema de Sea Libre? ¿Recuerdan esa ilustración? Sobre todo aquí que está Dunia y Moni, que creo que son los que tomaron este curso. No sé quién más haya tomado de los que están aquí presentes. ¿Se acuerdan que había una diapositiva en donde había unos engranajes? En donde el primer engranaje era escuchar de la palabra de Dios. Entonces, uno escucha de la palabra de Dios y le dice, ¿sabes qué, Dios? Reconozco que eres mi Salvador a través de nuestro Señor Jesucristo, y te acepto como mi Señor y Salvador. Ese es el primer engranaje. Y se acuerdan que el último y el más avanzado era deleitarse en la presencia de Dios. Una persona que acepta a Cristo en su corazón tiene que pasar por muchos procesos en su vida de madurez, de alguna manera reconocer de forma palpable en su vida a Dios, para que llegue a un punto en donde digas, vaya, quiero vivir en verdad para estar en la presencia de Dios. Y no me refiero pasártela 12 horas ahí en el templo, sino que realmente tengas una relación con Dios. Entonces, finalmente, hermanos, una persona va a poder vencer el pecado en base a ese desarrollo de relacionarse con Dios, de conocer más de Dios, y eso te va a llevar a un deleite. Realmente una persona que reflexiona constantemente en el día acerca de la palabra de Dios, que se la pasa adorando a Dios, va en el carro y pone música para adorar a Dios, y en cualquier momento no busca la oportunidad de poder orar, de poder glorificar a Dios. Es una persona que nadie lo está viendo humanamente. No es una persona que lo están diciendo, si no haces esto y esto y esto, vas a ser excomulgado de la iglesia. No, hermanos, finalmente ese comportamiento de buscar a Dios es el resultado de que cuando tuviste cierta edad, Dios te sacó de una bronca muy fuerte, lo viste palpablemente, hizo milagros en tu vida, te has visto cómo ha ido transformando tu vida al transcurso de los años, y llegas a un punto en donde realmente te deleitas en Él. Entonces, por eso es que dice que guardemos sus mandamientos. Acá no te dice si guardas una religión, realmente dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Finalmente, cuando una persona entra en una justa conciencia de lo que es adorar a Dios, ya no es difícil vencer estas debilidades. Finalmente, ya vives por agradar a Dios, y esto ya se hace secundario. No con eso te estoy diciendo de que dejas de tener debilidades, esas van a estar, pero finalmente vas a estar mucho más fuerte para tú controlarlas y no que te controlen ellas a ti. Pero es un proceso de perseverancia y constancia en Dios.
Finalmente, si no persevera uno en la palabra de Dios, en su conocimiento, en estar en adoración día a día con Él, esto no se da de forma mágica, no es solamente una cuestión de aceptar a Cristo y ¡pum!, se da toda la transformación. No, hermanos, es un caminar de día y noche, diario, y que obviamente va a haber debilidades, caes.